YouTube. Entonces, en la sesión que nosotros vamos a trabajar, vamos a ver razonamiento cuantitativo, nos vamos a enfocar nada más a esta parte. Sé que el grupo es muy heterogéneo porque hay personas en el grupo de Derecho, de Ingeniería, de Administración de Negocios, de Psicología, de Contaduría, en fin, de todas las facultades. Aunque interesante, porque por experiencia también he visto que hay personas de Derecho y Psicología que las pruebas les ha ido bien y personas de Ingeniería que de pronto no tan bien. Y es porque independiente de la buena o mucha formación que se tenga, o poca o nula información que se tenga en la parte cuantitativa, mucho de lo que se pregunta a veces en las pruebas es de lo que vimos también en el colegio, es de lo que también se aprendió en el razonamiento cuantitativo básico. Entonces vamos a tratar de recordar ciertas cosas, de trabajar otras que pueden ser nuevas, y tratar de darles unos parámetros de cómo poder trabajar con ese tema. También les tengo una propuesta de unos links para que traten de hacer unas pruebas de forma independiente, un simulador que tiene el SENA. Me gustaría que en uno de estos días, por ejemplo, para no cogerlos en frío y decirles que hoy que me lo traten de hacer mañana y que me digan cómo les fue con ese simulador. Conforme avancemos en la clase de hoy, les voy dando las pautas, porque sí me gustaría saber cuáles fueron como las falencias que tuvieron y de pronto ver qué se puede reforzar también. O sea, la idea es de que, independiente del programa donde vienen, traten de tener el mejor desempeño y sobre todo en este caso con el razonamiento cuantitativo. Uno de los tips que yo tengo que dar es que las matemáticas para mí es una de las asignaturas más teóricas que puede haber. Y me preguntarán, profe, ¿cómo así son por los números? Sí, pero son números que obedecen a postulados, a teorías o a instrucciones que pueden estar implícitas hasta en un mismo enunciado. Entonces, si uno no lee bien primero lo que le proponen, pues mucho menos va a ser capaz de responderlo. Entonces, es bueno que estén pendientes de todo lo que se les manifiesta, todo lo que se les pregunta, de cómo están redactados los enunciados para saberlo responder. Entonces, ¿qué evalúa la prueba? Digamos que el uso de las herramientas matemáticas que todo profesional deberá tener para comprender situaciones o enfrentar algunos problemas, y esas herramientas corresponden a elementos básicos de la aritmética, las relaciones y variaciones entre magnitudes, la geometría, la estadística y la probabilidad, así como diferentes escenarios donde es posible el uso de la matemática. Entonces, ¿qué se evalúa también? La capacidad para interpretar y transformar información, diseñar soluciones a problemas, seguir procedimientos y justificar pasos y procesos usados en las matemáticas para entender y resolver estos problemas. Frente a las competencias que evalúa, podríamos hablar de interpretación y representación, donde el estudiante comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos como series de datos, gráficos, tablas donde están resumidos los datos o esquemas. ¿Qué implica? Lograr extraer información, comparar representaciones, representar de forma gráfica y tabular, formulación y ejecución. Ahí estaríamos hablando frente a un problema que involucre información cuantitativa,
que el estudiante plantea e informa estrategias que lleva a soluciones adecuadas. Y esto implica entonces que deberían diseñar y ejecutar planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática. Y obviamente llevar a la solución de problemas. Y frente a la argumentación, el estudiante valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar soluciones al problema. En la matemática hay muchos caminos que llegan a Roma y son válidos. Por ejemplo, algunos tienden a utilizar regla de tres, otros pueden hacer un reemplazo directo o algunos pueden resolver por sistema de ecuaciones. Lo importante es tener los argumentos y las soluciones y los postulados claros. Obviamente implica que frente a un problema ustedes puedan plantear afirmaciones, argumentar sobre un procedimiento de solución. Profe, qué pena. ¿Alguien tiene? Sí, alguien tenía un micrófono abierto y estaba entrando como en interferencia, pero ya silencié micrófonos. O la compañera pensaba decir algo más. Es que creo que mientras yo iba a silenciar micrófonos, ibas a decir algo, pero no sé si era eso mismo. Te Sí, escucho. profe, era justo eso, que alguien tenía todo el tiempo el micrófono activado y no dejaba como escuchar bien. Sí, ya estábamos como Gracias. conectados. Vale, con gusto. Sí, hay que tratar de guardar silencio en las clases y cuando vayan preguntando, a mí me pueden preguntar lo que quieran. O sea, conmigo pregunten, no traguen. Es más, vamos a ver cómo nos va durante estos 4 días. El curso va de lunes a viernes, pero por mí no hay problema. Si quieren voluntariamente una sesión adicional el sábado, bienvenidos y la hacemos para trabajar algunos otros truquitos o cosas que de pronto nos puedan quedar faltando o que quieran reforzar. Bueno, entonces recordemos que la argumentación, ustedes deben de plantear afirmaciones, argumentar sobre un procedimiento de solución o establecer la pertinencia de la solución de un problema. Perfecto. Entonces, ¿qué se espera del estudiante? Primero, que reconozca el significado de expresiones matemáticas en el marco de la solución de un problema, que logre establecer y utilizar conceptos geométricos, que proponga representaciones a partir de manipulaciones y transformación de datos, que formule estrategias y resuelva problemas en contexto, que logre identificar y corregir errores en procedimientos, porque también lo que les pueden preguntar es algo que no es correcto, entonces ustedes tienen que saber identificar si lo que les están planteando está bien o mal, que resuelva problemas que requieran múltiples operaciones matemáticas y obviamente que logren validar y comparar procedimientos de solución de un problema. En cuanto al modelo de preguntas, hay una base para la formulación que es basado en evidencias, que normalmente contienen afirmación, evidencia y una tarea, y el formato sería de forma individual, o sea, asociada a las situaciones, problemas, donde el contexto estaría relacionado con información cuantitativa presentada, como un preámbulo, o sea, puede haber un problema planteado, grande, y sobre ese problema o enunciado gigante se puede desprender hasta 2, 3, 5, 10 preguntas inclusive. Entonces, en estadística, normalmente lo que se trata de mirar son tipos de representaciones de datos como tablas y gráficas, intercepción, unión y contenencia de conjuntos, lo que se conoce como la teoría de conjuntos, conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación, azar y probabilidad, promedio, rango estadístico y obviamente los conceptos de población y muestra, nociones de inferencia muestral y error de estimación. En geometría, pues serían las figuras básicas
de la geometría como triángulo, círculos, paralelogramos, esferas, paralelípedos, que sean rectos, cilindros y sus medidas. Obviamente relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas, desigualdades triangulares y sistema de coordenadas cartesianas. Y en álgebra y cálculo pues serían funciones, fracciones, razones, números con decimales y porcentajes, aunque esta parte de números de porcentajes también los veríamos en estadística, usos de propiedades básicas de las operaciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, incluida obviamente la notación científica, relaciones lineales y afines, razonamiento de cambio, por ejemplo, tasas de interés, tasas cambiarias, velocidad y aceleración, entre muchas otras. Miguel Ángel, ibas a preguntar algo que tienes mano levantada. Miguel Ángel. Parece que no. Bien. Entonces, pueden haber reglas de tres simple, como o regla de tres compuesta, o razones, o proporciones, o porcentajes, como por ejemplo esta, y vamos a trabajarlo paso a paso. Por ejemplo, tenía 2.000 y gasté 3/5 partes de ellos. ¿Cuánto me queda? Todo lo podemos resolver de diferentes maneras. Me voy a ir por la parte más básica. Espero que me entiendan los estudiantes de ingeniería, pero tenemos que tratar de que todos comprendamos el concepto de fracciones, de proporciones, entre muchas otras. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Creo que voy a sacar mejor esto. Y vamos a ver, abrir un Excel nuevo. Y vamos a trabajar esta parte mejor con el Excel. Entonces tenemos el siguiente enunciado. ¿Están viendo todavía la presentación, cierto? ¿O ya están viendo el Excel? La presentación no. Listo. Entonces ya voy a cambiar. Y esto lo tengo que pasar por acá. Perfecto. Entonces, ya que se están viendo el Excel, me decía, tenía 2.000 pesos y gasté 3/5 partes de ello. ¿Cuánto me queda? Una forma fácil de hacerlo es que este valor yo lo estoy dividiendo por 5 y de ellas tomé 3. Entonces, una buena solución es coger los 2.000, multiplicarlo por 5 y de ahí dividirlo algo me está entrando, pongámoslo así, multiplicar y acá dividirlo dividirlo por 5 y acá multiplicarlo por 3. ¿Por qué? Porque estoy sacando
una quinta parte de 2000 y de ahí tomo de esa quinta parte tres quintas partes de ella. Y esa sería la solución. Entonces, si yo cojo el 2000, lo divido por 5 y lo multiplico por 3, me estaría dando 1200. Esa es gastar las 3/5 partes. Ojo, esas son las 3/5 partes. Pero lo que me están preguntando es cuánto me queda si eso me gasté. Entonces, lo que me gasté son 1200 pesos. Lo que me queda sería los 2000 menos los 1200. Entonces, ojo que muchas personas se llegan a quedar solamente con calcular las 3/5 partes. Entonces, en las pruebas pueden decir que la respuesta es 650, que en la pregunta B la respuesta puede ser 1200, que las C sea 800, que la D sea 900 y que la E, por ejemplo, sea ninguna de las anteriores. Entonces, si hacen mal los cálculos, es posible que no les dé ninguno de estos resultados y terminen respondiendo esta. Por eso uno tiene que saber leer bien el postulado que a uno le están preguntando. Entonces, en este caso, si a mí me preguntan, tengo 2000 y me gasté 3/5 partes de ellos, ¿cuánto me queda? Acá lo que debo decir es, listo, las 3/5 partes es esto, pero me están preguntando no por lo que me gasté, sino por lo que me queda. Entonces, al capital original le resto 800 y esta sería la respuesta correcta. ¿Ven la diferencia? Entonces, lo importante es conocer el enunciado. Otro enunciado puede ser este. Un artículo que costó 3,699 pesos y se vende por las 2/3 partes del costo, hallar cuánto se pierde. O sea, es un artículo que de pronto era de difícil venta y tocó venderlo por menos del costo. Entonces, lo primero que deberíamos calcular es las 2/3 partes. Entonces, digamos que lo mismo, tenemos 3,699, que es el costo original del producto, y tocaría es dividirlo por 3 y luego multiplicarlo por 2. Entonces, en este caso, el precio de venta sería de coger los 3,699, dividirlo por 3 y multiplicarlo por 2. Entonces, el precio de venta fue de 2,466 pesos. El problema es la pérdida. Si a mí me costó 3,699, que fue el costo del producto, y lo vendí por esto, mi pérdida es de 1,233. Vuelve y juega el tema. Si a mí me ponen varias alternativas en el Excel, por ejemplo, por acá está algo errado, por ejemplo, que cojan esto y lo multipliquen por 3 y lo dividan por 2, que puede ser una posible solución. Otra que cojan y que sea esta alternativa. La otra que sea, por ejemplo, esta alternativa. La otra que sea algo raro como, no sé,
1375. Y la otra que simplemente diga no hay pérdida, porque puede ser un distractor. La respuesta correcta, ¿cuál es? 1233, que es la C. Bueno, ahorita varío la alternativa porque no siempre va a ser la C. Vamos a otro. Este es uno de los casos que puede pasar en la vida real, pero que se resuelve con conceptos matemáticos básicos. Pero muchas veces la gente se le puede dificultar el cálculo, pero es muy sencillo de hacerlo. No se preocupen por el tiempo, que nos volvemos a conectar inmediatamente. Entonces, acá me dice que Ana debe recorrer 75 kilómetros en un periodo de tiempo, ¿cierto? No me está diciendo cuánto puede ser que lo debe recorrer en una semana y que fue una meta que le puso su entrenador o su nutricionista, dietista, qué sé yo. Entonces dice que Ana un día corrió 3/5 partes de esos 75 kilómetros. Y al otro día, de pronto fue un poco más floja y recorrió 1/3 parte. ¿Cuánto le falta por recorrer? ¿Cierto? Entonces, podríamos resolverlo de varias maneras, ¿cierto? Podríamos coger 3/5, que fue lo que recorrió Ana en un día. Y a eso sumarle, recordamos un poquito de fracciones, un tercio, pongámoslo así más bien para que me lo entiendan, un tercio. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Cierto? ¿Cómo sumo yo fracciones? Pueden ser de muchas maneras. Yo, por ejemplo, una de las más sencillas podría ser multiplicar los dos denominadores. Entonces tengo acá 5 por 3. Y acá, voy a extender esto para que me lo puedan entender más fácil. Voy a extender a 3 celditas. Ya van a entender para qué. Porque acá vamos a sumar esto. Esta multiplicación de estos dos denominadores, que es 5 por 3, que me dio 15, lo que voy a coger este denominador e irlo por el primero de la primera fracción y multiplicarlo por el numerador de esa fracción. Y en el segundo, lo que voy a coger es este denominador, lo voy a multiplicar por este 3 y dividirlo por este 1. ¿Listo? Entonces acá tenemos 3/5. Entonces esto es 15 por... Perdón, yo hice algo malo. Es 15. Acá es el denominador dividido este otro denominador y multiplicado por el numerador. Y acá sería lo mismo, el denominador dividido el denominador y multiplicado por el numerador. Ahora sí. Entonces, esta fracción equivale a ¿qué? Entonces voy a tener que es igual a 9 más 5. Y acá pues tengo el denominador que es 15. Ojo, lo estoy haciendo paso a paso para los de derecho y psicología que pueden necesitar un poco más de refuerzo. Y acá tenemos 14 dividido 15 y esa fracción me da 0,9333. Entonces, si yo cojo los 75 kilómetros
ese valor de 75 kilómetros y lo multiplico por ese valor que me dio esa fracción, eso me va a dar lo que ya ha recorrido. En este caso, Ana recorrió 70 kilómetros. O sea que lo que le falta sería 75 kilómetros menos 70. Quiere decir que lo que le falta por recorrer a Ana son 5 kilómetros. Esta es una forma utilizando las fracciones, pero también lo podría hacer de la siguiente manera. Día 1, y lo puedo separar así. Día 1. Profe, Hola. qué pena, pero en el enunciado no dice que al otro día un tercio del resto. O sea, primero habría que restarle el 3/5 para después sacarle el un tercio porque sería el resto de lo que ya caminó. Por eso, Sergio, mira que lo que hice fue coger 3/5 más un tercio. Pero al sacarle el total no le va a dar. Vamos a verlo, porque creo que puedes tener razón. Vamos a verlo. Acá tenemos que tenemos 75, ¿cierto? 75 kilómetros. Entonces vamos a tener 75 de kilómetros, que es la meta, ¿cierto? Y un día recorre 3/5 de ellos. Entonces, en este caso sería coger este valor, multiplicarlo por 3 e irlo por 5. O como se dice, multiplicarlo simplemente por los 3/5. Quiere decir que en un día recorrió 45 kilómetros. Ah, ok. Tú tienes razón y ahí sí fue mía culpa, porque miren que dice que al otro día recorrió un tercio del resto y no recorrió un tercio de los 75. Quiere decir que el postulado, como lo estoy estableciendo acá, sí está errado. Y la apreciación que está dando Sergio es correcta. Lo va a eliminar. Bueno, no lo va a eliminar, sino que lo va a dejar como un planteamiento que puede ser errado. ¿Por qué? Porque miren que dice del resto y en eso el compañero tiene razón. Quiere decir que el día 1 él recorrió 45 kilómetros. Quiere decir que le quedan por recorrer 30 kilómetros. Quiere decir que falta 30 kilómetros. Basado en eso, en el día 2, él recorre de esos 30, ¿cierto? Recorre esto multiplicado por un tercio. Quiere decir que recorrió 10 kilómetros. ¿Cuánto le falta? Sería los 30 menos 10. Quiere decir que le faltan 20 kilómetros por recorrer. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Porque yo estaba calculando un tercio de 75 en vez de calcular un tercio sobre 30. Entonces, fue malo el planteamiento que en su momento hice. Y esta sería la respuesta correcta. ¿Y dónde está el truco? Y que muy bien lo descubrió el compañero. Está en esta redacción. Está en esta parte donde dice que recorrió un tercio del resto. ¿Alguna duda sobre el planteamiento para aclararla o continuamos? Perfecto. Sergio, ¿este es el planteamiento que estás argumentando? Sí, profe, gracias. Con gusto. Y sí, tenía razón. La clave ahí en el enunciado es este, del resto. Bien, vámonos para otro planteamiento donde me dice que Juan y Pedro, este es muy sencillo, y se los voy a dejar para que lo piensen,
y cuando nos volvamos a conectar, lo resolvemos ya que me queda menos de un minuto para conectarme. Dice que Juan y Pedro se ganaron 150.000 en una rifa. Si para pagar la boleta Juan aportó 15.000 y Pedro aportó 5.000, ¿cuánto dinero le corresponde a cada uno? Entonces vamos a desconectarnos, pero en 10 minutos, ojo, solamente 10 minutos estoy mandando la invitación. O sea, en menos de 10 minutos la estoy mandando para que nos conectemos todos. Ahí seguimos trabajando con otros ejercicios y es porque quiero dar el espacio para que quede grabado bien el video en Zoom y poderlo subir al canal de YouTube y les queda a ustedes como material de estudio. Entonces, me voy a desconectar y en 10 minuticos les estoy mandando